grabando ahora porque a pesar de que está implícito, hay muchas personas que muy probablemente recurran a la parte de los comentarios para decir la excusa por excelencia, que es que sus padres, hermanos o amigos han muerto a manos de los terribles militares. Chicos, un caso no es una estadística. Lo que sí es una estadística es que todos nosotros tenemos familias, amigos, conocidos, o incluso ha habido gente de bien, más allá de que uno no los conozca personalmente, que han muerto miles a manos de todo lo que hoy ustedes llaman víctimas de la sociedad. Gente que vive de arriba, gente que roba, que mata, que viola y que sin embargo entran por una puerta y salen por la otra. No van presos ni tienen ningún tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque son víctimas del sistema, o sea, borregos útiles. Eso sí es una estadística. No que haya 3 o 4 casos de mi familiar tal murió a manos de militares. Lo lamento, toda muerte es una tragedia. Sin embargo, eso no es una estadística. Repito, lo que sí es una estadística es la cantidad de gente que ha muerto a mano de la lacra de la sociedad. Amigo, con viserita. Y que sin embargo, nadie hace nada. Ustedes, metalebrios, lo viven justificando, pero cuando a ustedes les tocan, ahí sí salen a pedir justicia. Mientras tanto, se hacen bien los pelotudos y lo justifican para poder ganar la simpatía de un par de progres y que los 4 o 5 borrachos que siguen sus bandas de mierda no los dejen de seguir. Manga de cobardes. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, queridas amigas. Esto es algo que muchos de los que hemos estado en el ambiente metalero desde hace ya muchos años hemos escuchado hasta el hartazgo. Incluso de parte de grandes referentes de este tipo de música. Referentes a los cuales incluso yo les tengo muchísima admiración, con los cuales tengo fotos, he pagado entradas, etc. Porque al César lo que es del César. Me encanta su trabajo. Pero ¿cuántas veces escuchamos que en la década del 80 el metalero estaba muy reprimido por la maléfica fuerza represora del Estado? Por supuesto que nadie tiene totalmente los trapos limpios, pero no importa lo centrados ni lo buenos que sean estos artistas que repiten y repiten, que durante aquella época, desde el inicio de bandas como por ejemplo B8 hasta más o menos el 90, 90 y algo, el metalero estaba sumamente reprimido, estaba muy mal visto llevar el pelo largo, una campera de cuero, y que por cualquier cosa terminaban en la cárcel, en una comisaría, terminaban arrojados dentro de un móvil policial, etc. El metalero era básicamente el diablo, según dicen, en aquella época. Y según nos cuentan, injustamente. Quiero terminar un poco con ese mito, porque al César lo que es del César. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y hacer un poco de introspección. Sí, no me interesa que venga el típico gordo almafuertero a decir, pibe, yo comí un asado con Ricardo, yo estuve en Cemento. Eso no es un argumento, así que si viniera uno de esos yo le diría que por favor se retire a la vereda y vomite allá, porque este lugar está relativamente ordenado. Bueno, en fin. ¿Qué tan cierto es esto de que el metalero estaba tan reprimido, tan estigmatizado? Como yo lo veo, era una gran mentira que se perpetuó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Muy sencillo. Empezamos con la gran mentira esa de basta de hippies, basta de estalló el tiempo del metal, que representa a los hippies. La droga, estar todo el día fumando, sin trabajar, viviendo de arriba, etc. El metalero en aquella época y en gran parte del ambiente del metal de hoy es exactamente lo mismo, solo que con cuero y tachas. Personas sumamente barderas, agresivas, que pretenden vandalizar absolutamente todo sin que haya ningún tipo de consecuencias, porque si no uno es, la palabra que está de moda por excelencia hoy, facho.
o un ultraderechista conservador, misógino, satán, esas boludeces. En aquella época, botellazos por acá, botellazos por allá, la yuta, los yutas destrucción. Vos te rompías el culo trabajando para poder tener tu casa en condiciones, poder ir edificando tu propio terreno, etc. Y venían estos villeros con aerosoles, aguante hermética, B8, será la solución, destrucción, etc. Te pintarrajeaban lo que a vos tanto te costó. Ahora, si vos te hinchabas los huevos, salías y le rompías la cabeza, no, lo estás estigmatizando por el cuero y las tachas, porque es metalero y el metalero estaba mal visto. En aquella época estaba prohibido tener el pelo largo. No solamente tener el pelo largo ya era motivo de detención. No, muchachos, eso es una vil mentira y lo saben. No, yo no viví en esa época, ¿qué tiene que ver? Pero sin embargo hay tipos de la edad de la gente que dice eso, que está totalmente en desacuerdo, ¿y qué hacemos con eso? Ahí ya no vale el argumento de la edad. Básicamente, iban llevándose por delante lo que a ellos se les antojara, vandalizando absolutamente todo, porque ese absurdo lema de sexo, drogas y rock and roll. Pero sin embargo, cuando el ciudadano se hinchaba las bolas, cuando la policía se hinchaba las bolas, te están reprimiendo por ser metalero. Y sí, muy probablemente hayan habido un puñado de metaleros que no estaban metidos en problemas, que no se comportaban de aquella manera, así como en la década del 40 más o menos, o del 30, no eran todos guapos, que cualquier cosa lo solucionaban con las navajas. Por supuesto que no, estaba el tipo que se levantaba todos los días a trabajar, y sin embargo aquellas épocas las tenemos recordadas como los gángsters y esas cosas. Por supuesto que había metaleros tranquilos, había metaleros de bien, pero eran la minoría, y si un metalero de pelo largo, de una campera de cuero, era detenido sin la más mínima razón, era porque aquellos metaleros, en la enorme mayoría, y escuchen bien porque después dicen que uno generaliza, la mayoría, métanselo en la cabeza, hacían tanto destrozo que ellos mismos se encargaron de estigmatizar al metal. Hoy en día no hay nada más nocivo para el metal que el propio metalero. Es así. Atropellaban cuanto lugar se les cruzara, vandalizaban cuanta pared se les cruzaba, y cuando alguien era contestatario, obviamente que querían reducir todo al hecho de, no, porque tengo pelo largo, cuero y tachas, entonces están estigmatizando al metal. Por supuesto que no. Pasaba básicamente lo mismo que pasa hoy. Después de un recital, terminan todos drogados, borrachos y dormidos en una estación de tren, en sectores que no les corresponden, donde viene el vigía y les dice, muchachos, por favor váyanse porque en este estado no pueden estar ahí. No, pero sos amigo de la yuta, me estás vandalizando porque soy metalero. El metalero está mal visto. No, el metalero ni está ni estaba mal visto. Lo que pasaba es que eran los propios metaleros quienes eran unos delincuentes que hacían cualquier cosa que se les antojara, pero donde, vuelvo a repetir, el ciudadano respondía a eso, enseguida, no, lo que pasa es que estigmatizaban al metalero y el metalero en aquella época estaba muy oprimido y por eso hay canciones como las que cantaban B8, Hermética, etc. No, chicos, no es así. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar bien todo esto, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, todo esto nació justamente por el hecho de tener ese mantra de como soy metalero tengo que ir sí o sí en contra de lo establecido porque soy metalero y esa es la esencia. Tengo que romper las pelotas sin oficio ni beneficio porque soy metalero. Es decir, hay un policía en la esquina, tengo que ir a pegarle porque soy metalero. El vecino acaba de comprarse un auto, le tengo que tirar un botellazo al vidrio porque soy metalero. Y estamos hablando no de chicos, de gente de 40 años para arriba, que incluso justifican todo eso en base a, bueno, pero es que eso es ser heavy, yo estuve en cemento comí un asado con Ricardo y bueno, lo entendí. El típico gesto bien cumbiancha, ¿viste? Y razón por la cual todos los años, durante marzo, se llena la plaza de Congreso acá en Buenos Aires, Argentina, con el nefasto festival Nunca Más.
Han tocado en ese festival un puñadito muy pequeño de bandas que a mí me gustan, porque de todas las que han tocado sigo a muy pocas de las que van ahí. Y realmente, ¿qué es lo que termina pasando? Se termina llenando de personas que no tienen ni idea de lo que fue el proceso de reorganización nacional, no tienen ni idea de cuánto duró, no tienen ni idea de los nombres de todos los implicados, que jamás se leyeron un expediente, que siguen repitiendo que fueron 30.000 los desaparecidos solo porque tienen ese chip instalado en la cabeza, que no saben quiénes fueron Jorge Rafael Videla, quién fue Macera, quién fue Agosti, pero sin embargo van a la Plaza de Congreso a gritar nunca más, bla bla bla, y no tienen ni idea de qué fue lo que realmente sucedió. Después de ese festival, ¿qué pasa? Termina toda la plaza vomitada, las latas de cerveza por todos lados, las bolsitas de merca, los sobrantes de faso, que se ve más el faso que el pasto, y claro, ya van a venir todos los estúpidos con es un antifaso, bueno, está bien, chupame la pija. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Los que se abanderan en contra de aquellos que oprimen a los empobrecidos. Siempre hay un empleado que necesita ganarse unos mangos y que termina barriendo y limpiando el desastre que estas personas provocan en esa plaza. Cuando termina el recital, van todos los boludos a tirarse a dormir diciendo hoy hice historia, estuve bardeando a los que van a una galería y se compran un cinturón de tachas. Sí, capo, sí, hiciste historia. En el año 82, Argentina tenía un capítulo negrísimo que fue la Guerra de Malvinas. Pibes de 18 años que fueron a combatir una guerra desigual y a los cuales, sí, pasó una moto, no desmiente lo que estoy diciendo, y a los cuales ustedes no les llegan ni a los talones. Volviendo al tema, en aquella época, el metalero, basta de este mito, el metalero no estaba más estigmatizado que cualquier otro delincuente común, porque sí, muchachos, en aquella época el metalero, en la enorme mayoría, escuchen bien, no estoy generalizando, lo digo varias veces, pero lo que pasa es que la gente tiene memoria selectiva. El metalero no estaba estigmatizado. Eso es mentira. Si ahora, de golpe, hay un montón de melenudos en la ciudad donde vivo que hacen destrozos, vandalismos, agresiones, etc. Estamos hablando de... Yo vivo en un pueblo de... no sé cuántos miles de personas, pero vamos a suponer que el 80-90% hace este tipo de cosas. Yo no las hago, obviamente que estoy en un total y completo desacuerdo de ese tipo de conductas. Sin embargo, es muy probable que si hay un patrullero me termine deteniendo a mí también. A pesar de que no hice nada de eso. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El policía que me detiene? ¿O ese grupo de energúmenos que se encargó de los que... se encargó de hacer que los que escuchamos metal, que los que tengamos el pelo largo, etcétera, digan, no, el metal, este melenudo seguramente va a ser despelote. Si no se hubieran comportado de esa manera por jugar a la rebeldía, eso no hubiera pasado. O sea que el metalero no estaba estigmatizado. Lo dije 200 veces y lo voy a repetir 200 más. El metalero no estaba estigmatizado. Es muy sencillo hoy en día decir, pibe, yo estuve en Cemento y comí un asado con Ricardo y que vos en esa época ni siquiera habías nacido. Es cierto, yo en el 80 no había nacido. Pero sin embargo, es cuestión de observar, es cuestión de investigar y es cuestión de documentarse en lugar de repetir palabra por palabra lo que dice fulano de tal solo porque es fulano de tal. Decir, bueno, esto lo dijo mi ídolo que es de tal banda, entonces yo, porque es mi ídolo, lo repito. Hay un montón de gente que yo admiro muchísimo en el metal nacional, que los admiro muchísimo. Me encanta ir a verlos y pedirle una foto, pero sin embargo estoy en un total y completo desacuerdo con ellos, sea en política o en cualquier otro pensamiento, porque es así, es cuestión de tener pensamiento propio. O tan solo, vos fíjense en la gente que dice, no, vos estás equivocado, ¿por qué? Porque no habías nacido. Hay un montón de gente que sí había nacido en esa época y que sin embargo dice lo mismo que estoy diciendo yo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale que había nacido o no? O sea, si este video se tratara de decir el metalero estaba estigmatizado, no importa que no hubiera nacido en esa época. Pero como digo que no, vos no habías nacido, no podés hablar. Hay un montón de tipos de 50 años, de 60 que sí. Habían nacido y te dicen exactamente lo mismo que yo. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿En qué quedamos?
Basta de comportarse como pendejos, que esos mismos tipos que te dicen que estaban estigmatizados, hoy van muro por muro en Facebook a decir preciosa, gracias por aceptarme, de la manera peor escrita que se puedan imaginar. Que hoy en día se ponen un trapo verde, juegan a los aliados, y si van a Red Bell, no dudan en manosear a una piba que estuviera en pedo. Esos son los tipos que están oprimidos. Ahora, si yo voy y lo cago a trompada por Violín, ¿lo estoy reprimiendo por ser metalero? Boludeces no, muchachos. Ya están grandes para hablar tanta pavada. Basta de mitos. El metalero no estaba estigmatizado en la década del 80. Ustedes hacían despelote y cuando la gente, cuando el personal de seguridad respondía, no, lo que pasa es que soy metalero. Se llama pretexto. Eso se llama pretexto. Un gran abrazo, suscríbanse al canal si les gusta, si no, no lo hagan, me chupa un huevo, pero de todos modos, un abrazo grande.